Vamos a orar, vamos a seguir adorando al Señor, ¿verdad? Qué lindo es escuchar todo esto. Dios ha sido fiel y por siempre lo será. Es parte de lo que vamos a compartir esta noche. También cantábamos anteriormente esta canción que decía, abriste el mar para que yo camine. Y dice la palabra, lo abrió en seco. No solamente lo abrió, sino que lo abrió en seco. Significa que cuando Dios hace las cosas, las hace completamente bien. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Denle el aplauso al Padre. Y su amor ahuyentó el temor. Su amor ahuyentó el temor. ¿Cuántos sienten temor esta noche en su corazón? Cerremos los ojos un momento y vamos a orar. Antes de orar, mientras tenemos los ojos cerrados, le voy a pedir por favor a aquellas personas, mantenga sus ojos cerrados, por favor. Aquellas personas que mantengamos los ojos cerrados, por favor. Aquellas personas que sienten temor en su corazón esta noche, levante su mano. Levántela en alto. Levante su mano. Dios no quiere que usted sienta temor. Y vamos a hablar de eso esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche venimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, poniéndonos de acuerdo, Dios mío, para compartir tu palabra. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanas, Señor, que han decidido esta noche venir a buscar de ti y escuchar tu voz, la voz tuya, Señor, a través de tu servidor, de tu emisario. Soy el mensajero. Te pido, Señor, que esta noche, Padre, traigas a mi memoria, a mi mente, a mi corazón, aquellas cosas, Dios mío, que pusiste en el Espíritu para compartir con mis hermanos esta noche. Y que ninguna de las cosas que yo diga sea palabra de hombre, sino que todo sea inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Señor, pon un carbón encendido en mi boca, por favor, Dios mío, para que este tiempo que estamos compartiendo entre mis hermanos y hermanas sea un tiempo muy provechoso, Señor, y que todos salgamos aquí, Señor, con ilusión, Señor, sin temor, Señor, porque tu palabra dice que el amor ahuyenta el temor, y tú eres amor, Dios es amor. Dios es amor y te necesitamos más en nuestros corazones para no temer a nada, Señor. Y menos, Señor, que estamos empezando el año, Señor, sino que empecemos este año en victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, el tema de esta noche es el tema principal de todo lo que es el Evangelio. Y el tema de esta noche tiene por título la salvación. La salvación es todo esto, la iglesia, las luces, los cantos, se resumen a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, lo que los profetas estuvieron diciendo, escribiendo y profetizando a través de los siglos, se resume a la obra de la salvación. Y acabamos de pasar, bueno, el mes de diciembre, ya estamos en enero, que sabio el pastor, ¿verdad? Y en la cantata, uno de los días de la cantata, por aquellos que no estuvieron el día que yo pude estar, a mí me tocó hacer una introducción y me encantó, no porque lo hiciera yo, sino porque está escrita en la palabra. Y ahí no está todavía, hermanito David, no se preocupe, voy a leerles esto rápidamente. Está en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 10. Y dice la palabra, el ángel les dijo, no temáis. A todos ustedes que sienten temor en su corazón, y sé que algunos no lo levantan, porque hay algunos que sienten tanto temor que hasta le da miedo levantar la mano. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí hoy os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Diga conmigo, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y dice más adelante en el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. Escuche. Primero que todo, el ángel anteriormente viene solito y dice, no teman, porque hoy os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Es que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y más adelante dice el versículo 13, apareció repentinamente con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían,
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y en la tierra paz. Hermanos, y les predico con todo mi corazón, porque cómo me duele a mí que hoy día muchos hijos de Dios, muchos cristianos que nos congregamos, no sintamos paz en nuestro corazón y sentamos preocupación. Pero le voy a decir, escuche lo que sucedió. Todo el mundo adorna el arbolito, pone los angelitos y las luces y todas esas cosas. Pero hermanos, se olvidan de lo importante, la venida de Jesucristo, cuando los ángeles dijeron, y paz para el mundo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo sin Cristo estaba destinado a una condenación eterna. ¿Cuántos dicen amén? Paz al mundo. Y fue tan importante ese anuncio que una hueste, dice, una hueste, multitud de huestes celestiales. Se salvó el mundo, decían los ángeles. Vamos a celebrar eso, porque el mundo sin Cristo está perdido. Y hoy vamos a hablar del tema de la salvación. Y quiero decirle, mis amigos, hermanos, que la salvación significa liberación, sanidad. ¿Cuántos necesitan sanidad de parte de Dios? Prosperidad. ¿Cuántos necesitan prosperidad de parte de Dios? Felicidad de parte de Dios. Eso es salvación. Rescate. Bienestar en general. La salvación es una posesión presente para nuestro consuelo, con una realización plena en el futuro. ¿Cuántos dicen amén? Eso es salvación. Tranquilo, dice el ángel. Yo me imagino cuando Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Ustedes, futboleros, algunos de ustedes han visto al siervo Cristiano Ronaldo anotar goles. Sí. El hombre llega hacia un gol y hace así. Tranquilo, aquí estoy yo. Seguro el ángel dice, tranquilos, aquí está Cristo con ustedes. Paz al mundo, porque el mundo necesitaba. Tanto así necesitábamos un Salvador, que durante los siglos anteriores, ¿cuántas personas, cuántas religiones, Moloch, Baal, cuántos dioses crearon los pueblos paganos? Porque el hombre, el ser humano, sabe conscientemente de que tenemos la necesidad de un Salvador. Y durante los siglos atrás, antes de que Jesucristo viniera, todos estaban expectantes de que viniera ese Salvador, de que viniera ese Mesías. Y el Señor vino hace más de 2000 años. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Sí me preocupa, hermanos, que nosotros en la iglesia de Cristo, los que nos decimos cristianos, esto me preocupa mucho y medio. Me preocupa mucho y medio lo que está sucediendo. Hermanos, yo no soy muy bueno para las noticias ni para explicar esto, pero no sé si ustedes, ya se dieron cuenta, Estados Unidos atacó a Irán, ¿verdad? No sé ni cómo se llama el señor, no sé hablar en árabe, ¿verdad? Pero ustedes saben que ese tipo, el segundo a bordo, coronel, comandante de las fuerzas de Irán, este hombre, ellos están defendiendo un califato en Irán. ¿Saben lo que es un califato? Un califato es, ellos defienden a capa y espada hasta lo imposible sus principios religiosos. Y entonces ellos, los califas estos, tratan de imponer a la fuerza su creencia religiosa, y tanto así que hasta hacen normas políticas en base a sus creencias personales. Bueno, entonces digo yo, ¿cómo es posible que ISIS, por ejemplo, o otras religiones, póngale el nombre que usted quiera, ellos defienden sus religiones a capa y espada y hasta matan por defender sus creencias religiosas? Cristo vino y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, y muchos cristianitos pasan tirándose la vida loca. No sé si me estoy dando a entender. Hay religiones que si lo ponen a orar un elefante, adoran al elefante. Que si ponen a orar una mona, adoran la mona. ¿Sí? ¿Han visto eso? Que si ponen una vaca, Dios guarde toque la vaca. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario porque vino un ángel y multitudes celestiales vinieron y los anunciaron. Y nosotros, ¿cuál es el respeto que tenemos ante la sagrada figura de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué está pasando con la iglesia? Ahora, nosotros decimos, estamos en la verdad, ¿verdad que nosotros los cristianos estamos en la verdad? ¿Estamos seguros de eso? ¿Por qué le faltamos tanto el respeto a la figura de Jesucristo en la cruz del Calvario?
¿Por qué nos preocupamos tanto si el mismo ángel dijo, paz al mundo, tengan paz, ya vino el Salvador y se llama Jesucristo? Y esa paz la adquiere usted desde el momento que usted entrega su vida a Cristo. Y esta noche, hermanos, le digo, el tema de la salvación es muy serio, y como representante del Señor vengo a hablarles seriamente de lo que es la salvación. ¿Alguno de ustedes, a alguno de ustedes alguna vez le han salvado la vida? Levante la mano a alguien que le hayan salvado la vida alguna vez. Sí, una hermanita por allá, un varón por allá, un hermano por acá, otro varón por acá, ahí está otro hermano, bastantes. Manténganla levantada, levanten todos, Ve, hermanitos, vea. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, esas manos que están levantadas no estuvieran hoy aquí. A mí me salvaron la vida cuando yo tenía como 10 años. Yo era un niño, buen mozo, bien hermoso. No, mentira. Era un niño. Y una vez en unas piscinas se pusieron los adultos y los mayores a tirarse a nadar. Y para uno no quedarse atrás, chiquillos, ¿verdad? Bueno, eso me pasó a mí. Y yo veía que todo el mundo se tiraba el trampolín y se tiraba el trampolín. Y yo me tiro también, ¿verdad? Pero lo que yo no me acordaba es que yo no sabía nadar, ¿verdad? Yo veía que tiraban vueltas y entonces yo llegué y me agarré la cabecilla y me tiré, ¿verdad? Pero no me acordaba que yo no sabía nadar, y menos en la piscina honda, y menos que yo era muy pequeñito, 10 añillos, 9 añitos por ahí. Hermanos, yo vi el túnel, se lo digo delante aquí, aquí parado en esta tarima, ¿verdad? La presencia de Dios, ustedes como testigos, yo vi el túnel con la luz blanca al final. Yo la vi, hermanos. Yo me acuerdo, o sea, todos los que casi pierden la vida y alguien se la salvó, eso es algo que no se lo olvidaron nunca en su vida. Y yo me acuerdo que yo ya iba así, yo ya iba flotando, y yo con esa edad pensaba, pobrecita mami, mientras yo me iba ahogando, o sea, yo ya estaba ahogado, o sea, yo empecé y yo veía a los chiquillos correr allá, y yo veía, lógicamente, abajo hacia afuera, ¿verdad? Y yo veía a la gente pasar, y yo nada, y lo que pensaba, pobrecita mami, cuando leen la noticia, con 10 años. Y en un momento u otro ya se me puso la mente en negro ya, y empecé a ver un foco allá al fondo y toda esa cuestión. Y ya me fui. Hermanos, cuando en eso siento que me levantan de los codos alguien, ¡fum! Y me levantó y recuperé otra vez, ¿verdad? El aliento de vida. Volví, o sea, ya yo estaba oscuro, yo ya no veía nada, yo ya me había ido, yo venía así como hundiéndome. Y era mi hermano mayor que vive hoy en Estados Unidos, quien me vio, dice, ya en el fondo, cuando yo ya me estaba cayendo, se tiró y me levantó. Hay dos cosas en esto, hermanos. ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo seríamos nosotros, los hombres, lógicamente el género, y mujeres, si no tuviéramos la esperanza en Cristo Jesús? Uno va sin ninguna esperanza de nada. Si nosotros no tuviéramos a Cristo en nuestra vida, hermanos, nos iríamos cayendo y condenando eternamente y para siempre. Qué feo es cuando uno está imposibilitado de poder salir de un lugar donde uno no puede saber cómo salir de él. Pero está la otra parte, qué lindo cuando llega el Salvador y lo saca y le da a usted esa oportunidad. Y cuando yo salí, yo respiré y otra vez volví en mí, ¿verdad? Y yo ya súper agradecido, fue mi hermano mayor. Y cada vez que yo me topo a mi hermano, vive ahorita en Estados Unidos, lo abrazo, le digo, Luis, gracias, usted me salvó la vida. Qué lindo es ver a la persona que te salvó la vida. Y se lo he contado a mis hijos, y cada vez, yo ya tengo 50 años, ¿verdad? Mi hermano acaba de cumplir 2 más. Y cada vez que nos hablamos y nos topamos y nos vemos, siempre contamos la misma historia. Luis me salvó la vida, Luis me salvó la vida, Luis me salvó la vida. Hermanos, cuando una persona está sin Cristo, no tiene esperanza de nada. Y me preocupa mucho esta noche, hermanos y amigos que están esta noche aquí. ¿Cuántas personas nuevas están viniendo con nosotros? ¿Qué está pasando con nosotros como iglesia para compartirles a ellos esta esperanza de salvación? Esta bendición de decir, abriste el mar para que yo camine, tu amor echó fuera el temor, porque yo me siento hoy confiado. Yo ahora que estábamos orando, yo decía, Señor, vamos a empezar este año, pero lo empezamos en ti. Hay proyectos, hay metas, hay un montón de cosas, pero ¿qué pasaría si yo no te tuviera a ti como el socio número 1 de mi vida? ¿Qué pasaría si yo no supiera que cuento contigo?
Dice la palabra, el tema principal de la palabra, de la Biblia, es el plan eterno para rescatar a los hombres del pecado y la condenación a través de Jesucristo. Para entender la necesidad del hombre de la salvación debemos de ver dos cosas. Número uno, la naturaleza de Dios. Hermanos, y aquí tenemos que hacer un alto, aquí tenemos que parar un momentito. Dice la palabra en el Deuteronomio 32:4. Dice de esta manera, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dígalo conmigo, Dios es verdad. Dígalo conmigo, Dios es verdad. Hermanos, Dios no es una fábula, Dios no es una historia, Dios es verdad. Y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Entonces, hermanos, para entender el plan de la salvación, debemos de entender dos cosas: la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. Primeramente, la naturaleza de Dios. Sucede que nosotros a veces subestimamos nuestra necesidad de un Salvador, porque subestimamos también quién es Dios. No entendemos la santidad, la rectitud, que en Él no hay sombra de variación. No la entendemos, o no hemos llegado a comprender eso. Hace unos días hablaba con un hermano, que no está esta noche, por eso no, mentira, no es nada malo, sino que él me decía: Juan José, ¿qué año más duro fue este año pasado, el 2019? ¿Qué año más duro? Tuve las pruebas más fuertes que nunca he tenido en toda mi historia. Y es un hombre como de 60 años. Y yo le decía: sí, fue duro, ¿verdad que sí? Fue duro para usted este año. Uy, viera, si me vino esto y se me vino el otro y se me vino el otro. Le digo: pero de todas las pruebas saliste, por eso me la estás contando. Me dice: mira, sí es cierto. Porque en algún momento yo creí que no me iba a alcanzar la plata con el negocio, no me iba a alcanzar la plata por una enfermedad de una familiar, y realmente, mira, sí, se pasa uno quejando y no se acuerda que usted puede decir: mira, sí, el año pasado fue muy duro. Sí, pero aquí estoy. Comí, engordé, comí tamales ahora en diciembre y Dios siempre ha estado conmigo, ¿verdad? Se nos olvida, hermanos, que Dios dijo y nos prometió: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Pero la salvación, tenemos que entender una parte, porque Dios, cuando Él dice, y le repito, la palabra salvación dice liberación, sanidad, prosperidad, felicidad, rescate, bienestar general. Eso es lo que Cristo vino que nosotros tuviéramos desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo. Pero ¿sabe qué sucede? Que nuestras rebeliones impiden en muchas ocasiones, en el 99% de las ocasiones, ver la mano de Dios a través de la salvación. Nuestras rebeliones, ¿saben por qué? Léalo conmigo otra vez. Porque Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dígalo conmigo: todos sus caminos son rectos. Dios es verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. ¿Qué quiere decir esto? Él es la roca. Y cuando la palabra de Dios dice Él es la roca, ¿cuántas veces hemos cantado nosotros Él es la roca? ¿Sabe qué significa la roca? Un símbolo de estabilidad y firmeza. Qué lindo. Este símbolo tan gráfico destaca la naturaleza eterna e invariable de Dios. Escuche, cuando Él dice yo soy la roca, destaca la naturaleza eterna e invariable de Dios. O sea, Dios no va a cambiar porque el ser humano sea inestable. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo, no hay iniquidad en Él. Y a veces nosotros decimos: pero es que Dios no está a la moda, y dicen alguna gente: hermano, ya no hable así, ya no predique así, eso era de los tiempos en los 70s, en los 80s, en los 50s. Pero Dios dice: Él es la roca y Él se mantiene, y sus promesas y todo lo que Él ha dicho que hace, está haciendo y hará, serán eternamente y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces la gente está esperando como que Dios cambie el parecer, como que Dios deje de ser así. Pero dice, bueno, vamos a decir otra vez: Él es la roca cuya obra es perfecta. O sea, lo que Dios está haciendo en ti es perfecto. Nada es al azar. Escuche lo que dice la palabra: Él es la roca perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Dios no puede tolerar nada que sea malo. No puede tolerarlo. Dios está separado de todo mal. Dice la palabra ahí que acabamos de decir: como Él es recto y justo,
tiene que recompensar la obediencia. Como Dios es recto y justo, tiene que recompensar la obediencia. Ahora pregunto, ¿cuántos de ustedes, hermanos, Dios los ha sorprendido a causa de la obediencia suya en el Evangelio? ¿Cuántas cosas me ha sorprendido el Señor a mí? Si uno pone el cassette para atrás, bueno, todavía se puede decir cassette para atrás, ¿verdad? Si uno dice, ¿quién era yo cuando tenía 13, 14, 15 años? A muchos de nosotros nos dijeron que no íbamos a servir para nada, que éramos, ¿cómo se llamaba? Como una maceta, que del corredor no íbamos a pasar. ¿Amén? ¿A cuántos le dijeron? No, no lo diga. Pero a muchos se les dijo, usted no sirve para nada, mejor hubiera sido una carrucha de alambres que tenerte a vos. Y todo eso se hablaba, hermanos. Pero cuando uno dice, pero hoy soy una persona en Cristo, tengo familia. Yo hoy en la mañana yo decía, me puse a pensar de ese chiquillo que se está ahogando hoy. Y digo, mira, con 10 añillos, ¿verdad? No hubiera nacido ese guapetón que está aquí al frente. Mi hijo aquí está mayor, está por aquí. Mi esposa no hubiera tenido el privilegio de casarse con este galán tampoco. Hermanos, y yo me pongo, Señor, ¿quién era yo? Yo anduve cogiendo café, yo anduve sembrando maíz, yo anduve tapando frijoles en la montaña, no en la olla, ¿verdad? En la montaña. ¿Qué no anduve? Pero desde que me entregué al Señor, Él vino y me salvó, me rescató de la miseria, cortó en nuestra familia lazos que habían de mediocridad. Porque durante muchos años, muchos primos de nosotros, alguna vez lo he comentado, ninguno fue profesional, ninguno. Y entonces yo una vez hablando con mi hermana, dijo, Vanessa, nosotros tenemos que cortar esto. Y empezamos a estudiar, y yo en la universidad, y ella en la universidad, ella ya sacó un doctorado, el otro está estudiando. Cortamos eso porque uno en Cristo llega a ser, y eso lo voy a decir, una nueva criatura. Dígale conmigo, nueva criatura. Ahora repito, escucha hermano lo que le estoy diciendo. En Él, dice que Él es santo, y como Él es recto y justo, tiene que recompensar la obediencia, pero también castigar la desobediencia. Porque Él es justo y recto. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos de ustedes, padres, por más de que amen a sus hijos, no tienen que corregirlos cuando hacen algo malo? Entonces tiene también, como Él es recto y justo, también tiene que castigar la desobediencia. Su naturaleza no le permite pasar por alto esto. Como Él es santo, recto y justo, tiene que crear un medio para relacionarse con el hombre pecador. Ahora, la naturaleza del hombre. ¿Cómo es nuestra naturaleza? Dice la palabra en Romanos 5, 18 y 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque por nuestra naturaleza somos pecadores. Ahora, esto es muy importante. A causa y por culpa de Adán, entró el pecado al mundo, y entonces nosotros somos por naturaleza pecadores. Pero por Cristo, nosotros llegamos a ser santificados en Cristo. Llegamos a ocupar, Él pagó nuestro precio. Él ocupó el espacio que nos tocaba a nosotros. Entonces uno dice, es que por culpa de Adán, y eso, hermanos, eso es algo que se escucha muy a menudo en las iglesias. Cuando una vez hablaba yo con un hermano ahí, bueno, más bien primo era ese brother, porque no era tan hermano, ¿verdad? Y me decía, Juan José, yo creí que él era un buen cristiano, hace años no lo veía, y le pregunté, mira, ¿cómo hace tiempo no te veo? ¿Y cómo te ha ido? Siempre estás en el camino del Señor. Y me dice, no hombre Juanjo, no hombre, jamás. Escuche lo que me dijo, hermanos, y agárrese de su silla. Dice, ¿qué va a poder uno seguir el evangelio como los pastores predican? Le digo, ¿qué quiere decir con eso? Dice, si David no pudo contenerse con Betsabé, imagínese uno, brother, me dice, y un hermanito que tocaba un instrumento en un altar, y aprendió la parte de que por culpa de Adán nosotros somos de naturaleza pecadora, pero nunca aprendió que a través de Jesucristo nosotros somos santificados y somos justificados, y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, gloria al Señor. Como por culpa de uno entró el pecado, sí, por Jesucristo entró la salvación y la santificación. Entonces, cada vez que nosotros seamos tentados para pecar, nos vamos a la cruz, nos vamos al madero, hablamos con Jesucristo. Señor, ayúdanos, porque la naturaleza nuestra es esta, pero en Cristo somos más que vencedores. Amén.
La Biblia registra la elección pecaminosa de Adán, o sea, él eligió desobedecer a Dios cuando él había instruido que no comieran del árbol del conocimiento del bien y el mal. Sin saberlo, ellos libraron la maldad y decadencia que penetra en nuestro mundo hoy, y Dios los maldijo por ser desobedientes y a sus descendientes. Nosotros pecamos, como les estaba diciendo, porque Dios dijo que todos nosotros somos considerados culpables debido a nuestra relación con Adán, pero también debido a nuestras propias elecciones. O sea, dejemos de estarle echando la culpa a Adán, porque muchas veces nosotros podemos tomar decisiones sin meter a Adán de por medio, ¿verdad que sí? Sin meter a Adán. ¿Cuántas veces? Porque la palabra de Dios nunca se contradice, nunca. Y dice la palabra de Dios que con la tentación, ¿qué dice? Si a la par que viene la par. Con la tentación paralelamente dice, viene la salida. Así que no, a veces dice, de ahí, una vez estaba en una consejería hace muchos años, y me decía este varón, me decía, pastor, de ahí es que usted sabe, ¿eh? Uno es hombre y el hombre, y le digo yo, ¿qué significa eso? Pastor, usted, y con la esposa a la par, el sinvergüenza, carebarro es. Y me dice, pastor, ¿y usted sabe qué? Nosotros hombres y la naturaleza. Le digo, mi hermano, yo me considero bien hombre, gracias a Dios. Y yo tenía como 15, 16 años de casado, y yo nunca le he faltado a mi mujer. Y me considero bien hombre. Y mi naturaleza, porque dice la palabra que la naturaleza que yo ahora tengo, la simiente que está en mí, es la simiente de Cristo. Y esa es mi naturaleza. Lo que sucede es que a veces en la iglesia, y ese es el problema, hermanitos, y por eso estoy hablando hoy, y por eso vamos a orar ahora al final. ¿Sabe qué sucede? Un día mi hijo me preguntaba, papi, qué difícil es. ¿Cuántas personas ha conocido usted en el evangelio? Que antes estaban en el evangelio y hoy no están en el evangelio. Ish, papito, yo ahora en febrero cumplo 22 años en el evangelio. 22. ¿Y cuántas personas he conocido yo? Andaban con uno, caminaban con uno, pero no eran de nosotros, dice la palabra. ¿Sabe qué sucede, hermanos? Que dice la palabra que es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Y muchos, diga conmigo, muchos, son los que van por ella. Porque qué lindo, espacioso el camino, ancho. No, hermanito, jale, démosle la vida loca, ya Cristo murió por nosotros y eso lo vamos a ver ahorita. Pero también dice que es angosta y estrecha la puerta, angosto el camino y pocos son los que van a pasar por ella. ¿Sabe qué? Yo como hijo de Dios, tomado de la cruz en fe, pasaré por esa puesta angosta. Sucede que, y vamos a hablar de este tema, vamos a seguir hablando. Este reloj está malo, hermanos, va muy rápido. Dice, nuestra condición, estamos perdidos. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. ¿Cuáles son algunas consecuencias del pecado? Bueno, sentencia de muerte física y espiritual. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y escuche qué lindo esto. ¿A cuánto les gusta trabajar con el sudor de su frente? ¿Qué es lo bonito de este pasaje? Escuche, porque de ellas fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Sabe qué es lo que me encanta de ese pasaje? ¿Sabe qué es lo que me encanta? Que Dios dijo una vez esa sentencia y hasta hoy se cumple. Ya como Dios ha dado sentencias de promesas en gloria para sus hijos, también se van a cumplir. ¿Me estoy dando a entender? Dios una vez le dijo a Adán y Eva, con el sudor de tu frente vas a trabajar y te va a costar. Dios habló una vez y punto, ya no tiene que estar hablando más, porque ya Dios habló. Y Dios habló que el que entrega su vida a Cristo tendrá salvación, de liberación, de sanidad, de todo, hermanos. Dios te va a dar esa riqueza. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Cuando Dios te dice que te va a sanar, es porque te va a sanar. Cuando el Señor dice que Él te va a prosperar, es porque Él te va a prosperar. Cuando Él dice que te va a multiplicar, es porque Él te va a multiplicar. Cuando Él dice que te va a levantar, es porque te va a levantar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero el Señor dijo, las consecuencias de la desobediencia al pecado es trabajar duro también y que nos cueste, que nos duela. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué dura esta palabra, el que no cree en Él. Separados de Dios somos, algunas consecuencias del pecado. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo, dice Efesios 2:12, estabais sin Cristo. ¿A quién le está hablando Pablo aquí en el libro de Efesios? A la iglesia. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
O sea, hermanos, cuando usted realiza el acto de aceptar a Cristo como su salvación, en ese momento empieza un proceso con usted, pero sin haber entregado su vida a Cristo anteriormente, en aquel tiempo, dice la palabra, estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de promesa. Estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo. Escuche, iglesia, lo que le voy a decir en este momento. Vea, cualquier persona, escuche lo que le estoy diciendo, por favor, para eso Dios me trajo. Cualquier persona, padre, madre, hermano o familiar sin Cristo, está ajeno a la promesa, sin esperanza. Por eso tenemos que hacerlos venir a la iglesia. Oiga, dice la palabra, y le está hablando a la iglesia, a los efesios: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a la promesa. Uno sin Cristo está ajeno a la promesa. Si tú tienes un familiar que el Señor te está poniendo en este momento y que no ha entregado su vida a Cristo, esa persona está ajena a la promesa. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso tenemos que preocuparnos, hermanos, cuando se hace un llamado. ¿Quién nos visita por primera vez? Y hermanos, gloria a Dios por las personas que vinieron esta noche. Pero hermanos, a la par de nuestra silla debería de haber una persona nueva cada vez que venimos al culto. Debería. Aquí no estamos obligándonos diciendo que si usted no lo vuelve a hacer, no. Lo que le estoy diciendo es que qué lindo, está bien, creemos en Cristo y lo amamos y todo. Pero ¿cómo es posible que no queramos compartir esta salvación con nuestros seres queridos? Una persona... La consecuencia del pecado es que está separado de Dios. Y dice la palabra de Dios, es una separación eterna. Dice Mateo 25:46: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, los que no están con Cristo al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Somos dominados y controlados por el pecado. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, una persona sin Cristo está muerto en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Escuche lo que le voy a decir: siguiendo la corriente de este mundo. Hermanos, en algún tiempo estuvimos muertos en delitos de pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, hermanos, dice la palabra que en otros tiempos nosotros andábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo. Pregunta: ¿cuántos de esta noche siguen las corrientes del mundo? ¿Cuántos de los que estamos sentados aquí esta noche seguimos con las corrientes del mundo? Y seguimos diciendo: ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo aquello? ¿Qué tiene de malo? Etcétera, etcétera. Pero vea lo que dice este pasaje. Dice: andabas siguiendo las corrientes del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. En la versión Dios habla hoy dice: y ustedes hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Escuche, si usted no obedece a Dios, automáticamente estás obedeciendo a Satanás. Y aquí no hay grises. Usted no obedece a Dios, estás obedeciendo a Satanás, porque dice la palabra, no lo digo yo, es espíritu. El espíritu dice del príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en algún tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, una persona que hace voluntad de la carne y los pensamientos lo hacía anteriormente, pero nosotros los hijos de Dios hoy no podemos ni debemos hacer la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, porque dice la palabra, y sigue diciendo ese pasaje, dice: éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en otra versión dice: a causa de eso, por andar haciendo lo que nos daba la gana, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Por eso, hermanos, nosotros, los hijos de Dios, debemos de entender el plan de la salvación. Debemos de entender primero que todo que Dios es santo, que Él es recto y que Él es justo y que sus planes son perfectos en nuestras vidas. Pero nuestras iniquidades, nuestra manera de vivir, nuestra manera de percibir el evangelio, hermanos, no nos permite disfrutar la gloria de Dios. No nos lo permite. Nos da una ceguera espiritual también apartarnos de Dios. 2 Corintios 4:3-4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto también, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y aquí me detengo un momento, hermanos. No puede ser que el cristiano, repito el versículo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. No puede ser que el cristiano anhele ser como los inconversos, ya que estos tienen cegado el entendimiento, y es nuestra responsabilidad hacer mirar ellos hacia la cruz que es Cristo. Pregunta, y ahora al final oramos para que el Señor reconcilie nuestro espíritu con Él. En estos días festivos, ¿cuántas almas ganaste para Cristo? En estos días festivos que muchos se van para Guanacaste y se van para el Pacífico y otros se van para Nicaragua, hermanos nicaragüenses que tenemos aquí, otros se van para el Atlántico. ¿Cuántas almas ganaste para Cristo? ¿Cuántas? ¿O sucedió lo contrario? Es que mi tío cuenta chistes y mi tío es así y es tan alegre mi tío y me dio un toque chinchiví y entonces me puse yo ahí y yo me puse a gritarle a la par de él también y entonces, porque tampoco hay que ser tan religioso, hermanos. ¿Cuántos hermanitos estamos fallándole al Señor por querer parecernos a la gente del mundo? Y dice la Biblia que esa gente que está sin Cristo, el Dios de este mundo les encegueció la mente para que no les alumbre la luz de Cristo. Pero nos toca a nosotros los cristianos, nos toca a nosotros. Hace poco hablaba con una persona y me decía, tengo una amiga atea y habla pestes de mi fe. Y le decía yo, hermana, ¿y cuál es su propósito con ella? No, y es que somos compañeras desde pequeñilla. Y le digo, hermana, o sea, si Dios nos puso a nosotros y lo vamos a traer de la palabra, es nuestro deber ganar las almas para Cristo. Porque si no, el mismo Señor dijo, usted estaba a la par de ella, usted tuvo la oportunidad, usted tenía que hacerlo y no lo hiciste. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero dice que al que le dio mucho, le va a decir, ¿qué le dice el Señor? Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y hay gente que, no, es que nos vamos, estamos en época de vacaciones, y se dan vacaciones cristianas también. ¿Cuántos fueron de vacaciones y dejaron su Biblia en la casa? Qué lindo su honestidad, que Dios la bendiga por su honestidad, hermana. Se fueron de vacaciones y dejaron la Biblia en la casa, como que si la palabra de Dios no fuera necesaria, no fuera nuestro salvavidas. A la esposa del pastor Coqui, Sinia, esa mujer tiene el primer lugar en el cielo de evangelista. Hemos ido a algunas ocasiones, hemos coincidido en algunos paseos, y ella le predica el evangelio al que cuida carro, le predica el evangelio al que sirve el café, le predica el evangelio al mesero, le predica, vieras qué cosa más linda, hermanos, ver eso, ¿verdad? Y Sinia, ¿sabe qué? Que se me pegue eso, contágieme de eso, le digo yo. Pero le voy a decir, nosotros también hacemos lo posible, porque yo no puedo estarle predicando y diciéndole a usted algo que yo no hago. También, hermanos, en cuanto podemos, metemos el evangelio a la persona, decirle Cristo, vamos a pescar y pasamos por el peaje, y cuando estamos pagando el peaje, Cristo le ama y tiene un plan maravilloso para usted, que tenga un excelente día, mandando algo. Pero hay gente que se da vacaciones de la iglesia también. Pero bueno, vamos a entender el plan de la salvación rápidamente. 7 figuras de la salvación, rápidamente. Jesús murió en mi lugar. Escuche, Jesús, dígalo conmigo, Jesús murió en mi lugar. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, me tocaba a mí pagar el precio. Yo tenía que morir. Si Cristo no hubiera venido, entonces, hermanos, todos los que estamos aquí sentaditos con aire acondicionado, estaríamos destinados al infierno eterno. Y ve al hermano que está a su lado. Qué gente tan linda conoce uno. La hermana Marta, sus hijas, Juliana Zegnini, todos los hermanos, algunos hermanos muy lindos, todos hermanos. Ve al hermano que está a su lado. Pero sin Cristo, todos estuviéramos condenados al infierno eterno. Pero Cristo vino y nos dio a nosotros. ¿Entiende el plan de la salvación? Número 1, restitución. Él se sustituyó. Porque también Cristo, dice la palabra, padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo
sustituyó mi lugar. Me tocaba a mí, Él dice, no, Juanjo, usted no va a sufrir, voy a sufrir yo. No, Esteban, usted no va a sufrir, yo voy a sufrir. No, Pablo, no, Alejandro, usted no va a sufrir, yo voy a sufrir. Por eso no es bueno que usted esté sufriendo hoy, porque Él ya sufrió en su lugar. Él ocupó el plan de la salvación en la sustitución. Número 2, la justificación. Dios me hace justo, Jesús me hace justo ante Dios. La justificación es que Dios te declara santo en el momento que usted entrega su vida a Cristo. Escuche, cuando usted entrega su vida a Cristo, dice la palabra en 2 Corintios, no se preocupe hermano, de ahí bien no está. De modo que si alguno está en Cristo, todos se conocen ese pasaje, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué significa una nueva criatura? Ya usted no es borracho, ya usted no fuma, ya usted, su carácter malcriado y todo eso no puede ser, porque usted es una nueva criatura. Es más, aquí en la palabra yo tengo anotado, nueva significa que no es usado. El que está en Cristo, nueva criatura es, no dice es un Diego usado, no, es una nueva criatura, es algo fresco, es algo fresco. ¿Cómo es posible que la gente siga arrastrando los males de su pasado? Si la palabra dice que si usted está en Cristo es una nueva criatura, es algo fresco, es algo novedoso. Entonces dice que cuando usted viene a Cristo, en ese momento viene la justificación inicial. Cristo ya no te ve como el borracho, como la mentirosa, como la malcriada, te ve como un hijo de Dios, la justificación. Número 1, luego sigue la justificación progresiva, que es lo que estamos nosotros. Pero dice la palabra, escuche, que nosotros los hijos de Dios, Gabriela Rojas, nosotros los hijos de Dios, dice que somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento. Dígalo conmigo, vamos en aumento. No puede ser que nosotros sigamos siendo el mismo que entregamos nuestra vida a Cristo hace 10 años y que sigamos diciendo lo mismo. Hoy desafortunadamente un hermano me mandó un mensaje y me decía que tenía problemas con su esposa, pero ese tema con la esposa ya lo habíamos hablado hace como 6 años y ella está repitiendo lo que hablamos hace 6 años. Y dice la palabra, hermana Nayansi, su esposito y familia, dice que nosotros, los hijos de Dios, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en ascenso hasta que ¿qué? Hasta que el tiempo sea perfecto, el día sea perfecto. Entonces nosotros no podemos irnos así, llanitos. O sea, la justificación progresiva quiere decir que nosotros estamos en un proceso, don Javier y Pablo. Estamos en un proceso. Pero hay una palabra que a mí me preocupa mucho a veces en las iglesias, que dice, y hermano, aquí estoy en el proceso. Y el proceso, ¿sabe cómo? Es un estancamiento en lugar de ser un proceso. Y se justifican y se quedan ahí dándole vueltitas, y 2 años, y 3 años, y 4. Hermano, ¿qué proceso? No. Bórrese, hermano, por favor, se lo pido. Quite esa palabra de su léxico. Deje de decir que está en un proceso. Diga, estoy en un cambio, estoy en una transformación. Porque a veces, sí, hermano, ahí voy en el proceso. Y está haciendo lo mismo, justifica sus malas actitudes diciendo que está en un proceso. Pero el Hijo de Dios, el justo, dice, va como la luz de la aurora en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso. ¿Cuántos quieren estar en ascenso con el Señor? Ahora, la palabra dice esa justificación. Y la tercera justificación que el Señor, que Cristo, ¿verdad?, hizo por nosotros es la perfecta justificación, que es cuando ingresemos a la eternidad. ¿Verdad? Entonces, mientras estamos en este proceso, hacemos buenas obras mientras Él nos fortalece. ¿Cuál es otra figura de la salvación? La reconciliación. Jesús hizo posible la paz con Dios. Reconciliación quiere decir volver a unirse. Antes éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Que Dios estaba en Cristo, dice 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Escuche, nos encargó a nosotros, por eso le estaba diciendo yo, ¿qué pasó en diciembre? ¿Le llevaste la palabra de reconciliación a tus familiares? ¿A tus amigos del trabajo le llevaste la palabra de reconciliación? Porque dice la palabra de Dios que Él nos reconcilió con Dios. Jesucristo nos reconcilió. Plan de salvación, sustituyó, yo tenía que morir. Justificación, ahora soy justo delante de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dígalo conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, hermanos, cuando el enemigo le diga a usted y le acusa y le miente, le digo, no, ninguna condenación hay, porque lo contrario, condenación es justificación.
Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Jesús, por tu justificación. La reconciliación es que antes la ira de Dios estaba sobre los hijos de desobediencia. Ahora estamos en paz. Jesús es el nexo entre Dios y el hombre. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Pero no solamente nos reconcilió, sino que nos adoptó. Qué cosa más linda, hermanos. Nos adoptó. No solamente dijo, sí, Johan. Sí, ¿verdad? Te perdono, reconciliémonos, aquí no ha pasado nada. No, sino dijo, no me voy a quedar así. No me voy a quedar solo así, Ronald. No solo así. Quiero adoptarte como mi hijo. No seamos amigos. Qué lindo que viniera alguien, ¿verdad? Y le dijera a uno, mira, hace tiempo te veo por ahí, quiero adoptarte. Y qué lindo, pero ojalá alguien con buen billullo, como dicen por ahí, ¿verdad? Qué lindo cuando tú sabes que quien te adoptó es el Padre Celestial. Oiga, escuche lo que le voy a decir, vea qué lindo. Nos adoptó, y dice Romanos capítulo 8, versículo 15, quiero que vayamos rápidamente, yo lo voy a leer también por ustedes, por si no lo encuentran antes que yo. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice así, vea qué lindo. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Todos ustedes, hermanos, que levantaron su manita esta noche diciendo que tenían temor, dice la palabra, usted no ha recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre. Qué lindo decirle, ya no decir, gracias, eres mi amigo. No, eres mi papito. Y como hijo de Dios, yo tengo derecho y debemos de comportarnos como hijos de Dios integrados a su familia. ¿Está bien? ¿Le gusta a usted ser adoptado por Dios? ¿Cuántos quienes están agradecidos por esa adopción? Pues entonces tienes que vivir integrado como su familia. Si Dios es santo, si Dios es recto, si Dios es justo, que sus planes son perfectos, ¿cómo vamos a querer andar como nos dé la gana? Y por eso el plan de salvación a veces se nos atrasa a nosotros. Dios quiere bendecirte, porque Él dice que el premio de la obediencia son bendiciones. Dios quiere, Dios está. Es más, hermanos, pasaje que me acuerdo en este momento, cuando Caín iba a matar a Abel, Dios le dijo a Caín, el pecado acecha a la puerta, pero tú puedes vencerlo. El pecado acecha a la puerta de nosotros todos los días. ¿Cuál es la puerta, hermanos? ¿Cuál es la puerta? Cuando la palabra de Dios dice el pecado acecha a la puerta, ¿a qué se refiere? ¿Ok? Al corazón. Amén. Pero Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Aunque el pecado venga y se eche la puerta, Jesús está a la par diciendo, ¿de qué? Aquí estoy yo, este es mi hijo, déjame entrar. ¿Cuántos dejan entrar al Señor a su corazón? No permitas, porque está en tu poder, está en tus manos, porque Él te dio, dice, no es un espíritu de esclavitud, ya no más. Dice Romanos 8:15, no ha recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y el versículo 17 dice, y si hijos, también somos herederos. Oiga, es una adopción, no solamente por decir, yo la adopto, sino que ¿qué es un heredero? Heredero es, ¿qué es un heredero? El que hereda todo lo de su padre. Pero tal vez usted dice, ¿será que yo soy heredero de Dios? Pero entonces, para que no haya ninguna duda, dice que no solamente usted es heredero de Dios, sino que dice que es coheredero con Cristo. Lo que le pertenece a Cristo, le pertenece a usted también. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice la palabra. O sea, esa es la adopción. Entiende, iglesia, por favor, lo que es el plan de la salvación. Sustitución, justificación, reconciliación y adopción. Entonces, si somos sus hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, como hijos herederos, heredamos todas sus cosas. Él es el Padre proveedor, Padre sanador, Padre milagroso, Padre consolador, Padre consejero. Heredamos todas las cosas de nuestro Padre. Se fue la batería. También nos redimió. Y redención significa la liberación de algún mal
mediante por el pago de un precio. Repito, redención significa liberación de algún mal mediante por el pago de un precio. Escuche, redención significa cada uno de los que estábamos aquí, los que estamos aquí, que Él nos liberó del mal y de la condenación eterna. Nosotros éramos esclavos. El pasaje anterior dijimos, ya no somos hijos de esclavitud, pero éramos esclavos sin Cristo. Y ahora nos liberó del mal y de la condenación eterna. ¿Acaso esto no es suficiente para vivir agradecidos aquí y ahora y eternamente y para siempre? Escuche, si usted no hubiera entregado su vida a Cristo, usted estaba condenado a una muerte eterna por siempre y para siempre. Pero ahora, desde este momento en adelante, usted tiene toda, dice la palabra, usted tiene toda la herencia de Dios. Usted tiene salud, usted tiene paz, usted tiene seguridad, usted tiene prosperidad. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no lo recibes? Si Él es tu Padre. Yo creo que esta noche muchos de nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios, porque no hemos adoptado la figura de la familia de Dios. Él es recto, Él es justo, y en Él, dice la palabra, no hay sombra de variación. Y a veces nosotros con nuestros actos interrumpimos la obra del Señor. Jesús nos compró, imagínense, con su sangre. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. O sea, ya no somos esclavos, por su sangre, el perdón de los pecados. La palabra griega redención se refiere a esclavos siendo comprados. Jesucristo nos compró con su sangre. Ya no somos esclavos del temor, dice la canción. Ya no somos esclavos tampoco, dice la palabra del temor, dice la palabra de Dios. Ya no eres esclavo. ¿Por qué tememos? ¿Por qué te abatas, alma mía? Dice la palabra. Confía en el Señor, confía en Jehová y Él hará. Dice la palabra también que la salvación nos produce propiciación. Y propiciación significa que Jesús satisfizo completamente las exigencias de Dios. Los músicos pueden ir pasando, por favor. En antiguas religiones paganas se enseña que el hombre aplaca la ira de su Dios ofreciendo ofrendas y sacrificio. Jesús fue la ofrenda perfecta. Él es la propiciación por todos nosotros. Nada de lo que nosotros hagamos, lo único que tenemos que hacer es adorarle eternamente y para siempre. Pero ¿sabes por qué? En forma de agradecimiento. Agradecerle, Señor, gracias. Señor, gracias. Hermano, hay momentos en mi vida que yo vuelvo a ver mis manos, ¿verdad? Y yo digo, y cierro mis ojos y digo, ¿algún día voy a morir? ¿Usted alguna vez ha pensado en eso? ¿Algún día esta mano ya no se va a mover más? ¿Usted ha pensado en eso? Pero qué lindo es saber yo. Si yo me limitara mi vida a los años que yo voy a vivir aquí, es muy probable que me frustre. Todo el tiempo manejando un camión, todo el tiempo sembrando papaya, todo el tiempo haciendo esto tan duro, trabajando en construcción. Si yo limitara mis días a los años que paso en la tierra, es muy probable que me frustre. Pero lo importante de mi vida es que continúe eternamente y para siempre en la casa de mi Padre Celestial. El aplauso, Señor. Mi vida no se limita a lo que tengo o no tengo aquí en esta casa. No se limita a eso. Mi vida llegará aquí a los 80 años, digamos. Pero después de eso estaré con Él eternamente y para siempre. Y ya no va a haber llanto, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor, ya no va a haber luchas. Y llegarán los ángeles y te dirán, ¿cómo era ser cristiano? ¿Cómo era ser un ser humano? ¿Cómo hiciste para vencer? ¿Usted tenía corazón, Arayanza? ¿Y qué se sentía en el corazón? Y los riñones, no hombre, uno andaba con riñones ahí, pero ni lo sentía. Lo que sentía a veces era la chincaca, como decían los abuelos, ¿verdad? Las rodillas, las articulaciones. Pero ¿cómo hizo usted para creer en Él sin haberlo visto? Solo el Espíritu Santo me consoló en mis momentos difíciles. Y sobre todo lo que me sostuvo fue que yo iba a estar aquí hoy gozándome con todos los ángeles y con todos los que se fueron primero, y conoceré a Moisés y conoceré, pero sobre todo conoceré al Rey de Reyes y Señor de Señores, que me dio la salvación. ¿Por qué te abates, alma mía? Dile, hermano, usted que tenía temor esta noche. ¿Por qué te abatas si Él ya me salvó?
Es posible que yo me haya desviado la atención creyendo que yo tenía que hacer algo para sentirme bien. Lo único que tengo que hacer para sentirme bien es amarlo, gozarme en Él, besarlo, orar, comunicarme. Eso es lo único que tengo que hacer. Entre más conozco a Dios, entre más tengo intimidad con Él, menos quiero salir de su presencia. Pero ¿sabe qué, amigos y hermanos? Esta noche el enemigo nos siembra temores, el enemigo nos siembra dudas. El enemigo es mentiroso, ya fue vencido en la cruz del Calvario. Él fue expuesto, dice la palabra en Colosenses. Dice la palabra que Él en la cruz venció y rompió el acta que era contrario a nosotros. Dice que Él ya no tiene ni potestad ni autoridad con ninguno de los hijos de Dios. Y dice la Biblia que los hijos de Dios el enemigo no los toca. Primera de Juan 4:3. A los hijos de Dios el enemigo no. Entonces, ¿qué nos pasa? Dudamos. Y tú sabes que una de las herramientas más importantes que más utiliza el diablo son la duda y el desánimo. Dudas que vas a salir adelante este año. Él abrió el mar para que camines en seco. Sacó agua de la roca, lo imposible que nadie, ninguna religión, ningún profeta, nadie ha podido decir: yo soy el camino a Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va a ver al Padre sino a través mío. Ninguno pudo decirlo. Jesucristo lo dijo, y a ese Jesucristo es al que nosotros alabamos y al que nosotros adoramos y al que le merecemos respeto. Respeta la presencia, respeta lo que Él hizo en la cruz del Calvario, respeta lo que la palabra dice, que Él fue ascendido en las nubes y dijo: oigan, que ven, varones galileos, que estáis mirando. Así, ese Jesucristo que va subiendo así en esa nube, así lo volverás a ver venir. Él dijo que iba a morir y murió. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Él dijo que va a venir y vendrá a rescatarnos a todos nosotros. Él vendrá a rescatarnos a nosotros, a llevarnos en una nube de gloria. Yo te pido esta noche, por favor, que te pongas de pie. Y te voy a pedir, por favor, lo más importante de todo esto es el puesto que Él ocupó por nosotros, pero sobre todo que nos perdonó los pecados, hermanos. Nos los perdonó. Dice: tomaré sus pecados y los tiraré al fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Hay veces que uno le falla a Dios, y yo creo que este es un momento para reconciliarnos con Él y decirle: Señor, hemos dudado. Tuve muchas pruebas el año pasado, pero de todas me libraste, Señor. Y quizás me di vacaciones ahora en diciembre de tu presencia, pero hoy quiero reconciliarme y sentir, Señor, el plan de salvación en mi vida. Señor, yo te pido, Señor, que podamos reconciliarnos una vez más esta noche. Si no hemos dado, Dios mío, lo que teníamos que dar, si no hemos sido ejemplos tuyos, si no hemos, Señor, llevado en la palabra de reconciliación a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, te pedimos que nos perdones, Dios mío. Permítenos, Dios, integrarnos a la familia del reino de los cielos. De poder, Señor, decir: yo estoy convencido de que respeto a mi Cristo, respeto la cruz, respeto la sangre que vertió en la cruz del Calvario. Por eso yo no puedo ni debo perseguir las cosas del mundo, ni tratar de ser como la gente del mundo. Yo tengo que ser lumbrera, dejarme de pasar 10 años, 15 años, 20 años con un mismo carácter, con una misma chicha, con una misma mala crianza. No, el justo es como la luz de la aurora que va en ascenso hasta que el día sea completo. Complétame, Señor. Y sé que esa justificación completa será cuando yo ingrese eternamente y para siempre delante de ti. Mientras tanto, yo haré todo lo posible por agradarte, Señor, porque ya no soy esclavo del temor. Dígale al Señor así: yo soy hijo de Dios. Aleluya.